Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que vayan a ver este video. El Salón de los Recuerdos de la Escuela 57 y el Instituto 804 le dan la bienvenida a este nuevo video. Se acerca una fecha muy importante para los argentinos. El próximo 11 de mayo estaremos recordando el día que fue aprobada nuestra canción Patria y lo recordamos como el Día del Himno Nacional Argentino. Y empezamos a acercarnos de a poco a la semana de mayo. Por ese motivo es que una vez más nos es grato contar con la presencia del doctor Diego Gonzalo Cejas, y lo vamos a llevar de nuevo al campo de su expertise, que es la música patriota. Y hoy, querido Diego, te vamos a pedir que, así como ya hicimos con Aurora, con el himno a San Martín y con la marcha de San Lorenzo, que hablemos un poco de este himno nacional argentino eh, tan característico y tan particular que tiene nuestro país. Yo quería antes que nada empezar con una anécdota y con eso te quiero dar el pie, Sí, a ver qué te parece. Hace un tiempo en un colegio me tocó dar historia argentina y en una de las consignas en un examen le pregunto a un alumno eh, que narrara brevemente la vida de los autores del himno. La consigna decía así. Probablemente, siendo un joven docente, la consigna estuviera mal redactada, y por eso el alumno contestó lo siguiente. Eh, los autores del himno, Vicente López y su amigo Planes, que se conocieron en el colegio. Planes se murió en la infancia y Vicente López le puso Planes en honor a su amigo muerto. Cuando qué creativo, qué ocurrente ese alumno, ¿eh? Cuando le pregunté al director qué hacer, como docente joven uno no sabe qué hacer en esas cosas, me dijo, mira, tenés dos opciones, o le pones un 10 en creatividad o le pones 1 en Sí, la historia del himno. sí, Así sí, que sí, sí. el examen llevó 2 notas, creatividad 10, historia del himno 1. Contenido uno. Así que bueno, Eh, este este pie, equipo, Diego, es para escucharte con sumo placer como siempre. quizás pueda arrancar con otra anécdota. Hace algún tiempo vi una obra de teatro con mi hija y estaba dedicada a Vicente López y a Blas Parera, los autores del himno. Eh, Me lo imagino a Blas Parera eh, como un músico muy creativo que se ganaba su dinero poniéndole música a cuanta letra le trajesen. Había sido un músico este, catalán y de esmerada educación y vivió de su profesión de músico aquí. Enseñó a las niñas de bien, eso le permitió ingresar a las casas principales de la ciudad. Enseñó también en un hospicio y de allí se procuró una esposa, una de esas internas luego fue esposa de Blas Parera. Y Vicente López hizo sus primeras armas en 1806, sus primeras armas como poeta, con ese estilo clásico que va a caracterizar a nuestro
a nuestro himno nacional, hizo sus primeras armas, sus primeros poemas, cantando el triunfo argentino, una bellísima composición con motivo de el triunfo sobre los ingleses en 1807. Vicente López era capitán de patricios. Como alguna vez me tocó también vestir esa casaca de los patricios. Defendió su ciudad en 1806 como miliciano, en 1807 como integrante del regimiento de patricios, y luego es diputado por la Asamblea del año 13, que es la institución que consagra como marcha oficial, como canción de los argentinos, a esta obra de Vicente López y de Blas Parera. Es una audacia, es una bellísima pieza musical de entre las mejores del mundo, y fue compuesta como un himno, no es una adaptación. Por ejemplo, la Marsellesa, que inspiró a nuestro himno nacional, es una marcha militar, la había compuesto el capitán Rouget de l'Isle, y fue la canción que entonaban todos los franceses para darse coraje y acometer las hazañas, que la toma de la Bastilla entre ellas. Fue un canto de guerra de la Revolución Francesa. El himno de Estados Unidos es un himno religioso, el himno inglés es un himno religioso, que luego alcanzan el rango de canción nacional. Nuestro himno fue compuesto como himno, y es una pieza bellísima. No Comparativamente fue... con el resto de los himnos o canciones patrias de América Latina, eh, esto que vos decís es interesante, porque muchos países de América Latina tienen marchas patrióticas como himno. Sí, y el nuestro también en algún tiempo fue una marcha patriótica. Tenía un ritmo y tiene una letra, ya vamos a explicarla, muy marcial. Es una canción de guerra, fue compuesta en un tiempo de guerra. Su coro o estribillo conlleva un juramento: coronados de gloria vivamos o juremos con gloria a morir. Ese es el juramento del contrato social que Rousseau prescribe como necesario para que los ciudadanos adhieran a las nuevas entidades políticas. Todo eso conlleva nuestro himno nacional en un ritmo marcial. Solamente quedó marcial ese coro, pero todo el himno lo era. Quizás esa pieza lírica que ahora cantamos obedece al arreglo posterior, ya vamos a hablar de eso cronológicamente. Y eso lo hizo un poco más lírico que marcial, tal cual fue al inicio. Entonces, nuestro himno nacional, el que conocemos como himno nacional, no fue la primera pieza. Tuvimos una marcha patriótica de 1810, con muchos contenidos devenidos de Moreno y su prédica jacobina, violenta, que los tiempos requerían. Eso fue publicado en noviembre de 1810, luego de conocerse en Buenos Aires la victoria de Suipacha. Lo publicó la Gaceta de Buenos Aires. Y un poco fue cantada en las primeras expediciones de Belgrano al Paraguay, y él refiere al ministro de Guerra, Mariano Moreno: cantamos esa canción y los oficiales la compartieron, lo cual habla de una alta moral del ejército, ese episodio de cantar las canciones y los lemas. Todo este dispositivo de cantar canciones con lemas patrióticos es muy francés. Y aquí convocamos nuevamente el recuerdo de la Marsellesa. Quiero que sepas que cambia todo el dispositivo simbólico luego de la Revolución Francesa, porque antes los individuos eran súbditos de la corona. Aquí Exacto. teníamos una composición real, sonaba esa composición real, y todos los súbditos
bajaban la cabeza en señal de estar sumisos ante la presencia musical del soberano. Pero con esto de las El ejemplo revoluciones, más concreto es el Dios salve a la reina británica. ahí está, ahí está. Aquí teníamos la marcha granadera como marcha real española, pero luego, contagiados un poco de ese espíritu revolucionario francés, cantamos nuestros lemas, y esos ciudadanos no son pasivos súbditos, son ciudadanos activos y cantan sus lemas, como por ejemplo los que tienen las primeras estrofas de nuestro himno nacional, la libertad, una triple repetición de libertad, la igualdad, y algún crítico de todos estos elementos franceses que encuentro en nuestro himno diría, pero le falta la fraternidad, no está explícita la fraternidad, pero está implícita la Está fraternidad en implícita. ese coro de ciudadanos que hermanados e iguales cantan sus lemas. Nuestro himno fue estrenado, según las tradiciones argentinas, en un seno aristocrático, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, cuyas tertulias reunían a los más eh, convocantes de la sociedad porteña. En uno de esos episodios que excepcionalmente está pintado por Subercasó, Ujú. en 1908, vemos a la dueña de casa, el maestro Blas Parera al piano, Remeditos de Escalada cantando el himno, y teniendo la vista fija hay un idilio, hay un romance, porque está San Martín entre los Claro. cantantes de este himno. Tal vez esa escena nunca sucedió, pero se instaló en la memoria de los argentinos. Pero nuestro himno tuvo gran adhesión, fue sancionado oficialmente en 1813, es de lo que nos dejó esa Asamblea General Constituyente, debía dejarnos una constitución, pero nos dejó algunas medidas como la sanción del himno, la abolición de los vientres de los esclavos. ¡Qué audaces, Exacto. por Dios! En 1813 estamos declarando libres a los hijos de los esclavos. No se hablaba de esclavitud en otro lugar, No, de por abolición Dios, de esclavitud en otro lugar. Y la una libertad de audacia vientre fue una tremenda. avanzada. Eh, y luego el himno fue llevado por las bandas militares. No teníamos elementos, esto hay que explicarle a los chicos, que no teníamos un reproductor de audio para hacer oír. Se oía cuando alguien tenía un piano, se oía a capela en el coro de aquellos que lo iniciaban, o tocado por las bandas militares. Ujú. Y entonces San Martín, uno de sus cultores, y quiero que sepas que estuvo también detrás de su composición, porque es el segundo triunvirato el que manda a componer el himno y el que manda a estrenarlo luego de que hay triunfos como San Lorenzo, Ujú. como Tucumán y Salta, motivos como para enorgullecernos. El himno mismo dice, eh, eh, San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán, son letreros eternos que dicen: aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria su cerviz orgullosa dobló. Es decir, es un motivo de orgullo, y encontramos esa ocasión, luego de esos triunfos militares, para cantarlos en esta canción patriótica. Está citando la parte de la letra que ya lamentablemente no cantamos. Totalmente, y eso cronológicamente lo vamos a referir allá por el año 1900. Continuemos con la historia de nuestro Continuamos himno. con la historia. Fue llevado por las bandas militares, las 4 bandas militares que creó San Martín. Fue llevado a Chile junto con algunos ritmos nuestros, la Sajuriana, el Cielito, el Cuando. Fue la primera canción patriótica que se oyó en Chile, hasta que le dimos tiempo a componer su propia canción patriótica. Fue la primera canción de libertad que se oyó también en Perú, tocado por nuestras bandas militares.
y muchos memorialistas recuerdan a San Martín iniciando la canción con su voz de barítono, así textual, y su acento andaluz. Episodios como para recordar. El himno se fue llenando de vicios, porque nuestros músicos de antaño no leían música, o los músicos de banda no leían música, aprendían de oído. Aprendían de oído, claro. O tocaban el himno según los instrumentos que tuviesen, un serpentón, un fagot, 3 clarinetes, 3 pitos, una corneta. Entonces, según los diferentes orgánicos que tuviesen las bandas o las capacidades de esos músicos, el himno se llenó de vicios de memorización también. Tanto es así que se habló de una anarquía musical. Había tantas versiones del himno como bandas hubiese. Entonces, Pedro Esnaola, el músico de la corte rosista, otro músico de la corte, tenemos a uno allá, un profesional, Blas Parera, Blas tenemos Parera. a otro. 40 años después, Pedro Esnaola da una versión, pero no basado en una partitura, sino que él dice, voy a recrear el himno conforme lo escuché en mi juventud. Y entonces allí lo hace un poco más lírico que marcial, conforme la partitura de Blas Parera, que luego se halló entre los papeles en el Museo Histórico Nacional. Ese himno... Perdón, Diego, ¿esa partitura se conserva? Está, y hasta incluso podemos compartirla para el Rincón de los Recuerdos, y es mucho más marcial que la pieza lírica que entonamos ahora. Nuestro himno fue cantado en batalla, innumerables ocasiones, y cada hecho de armas comienza con el canto del himno nacional, desafiando al enemigo, y un poco recordó a los soldados argentinos sus deberes como Claro. soldados y como argentinos en la guerra contra la flota anglo-francesa, en la vuelta de obligado. Ni bien inició el cañoneo, la banda de patricios arrancó con el canto del himno nacional argentino, y todos pararon 20 minutos, porque nuestro himno duraba 20 minutos. El canto de las 9 estrofas y el coro duraba 20 minutos. Dijimos, fue una canción guerrera, y por lo tanto tiene connotaciones guerreras. Habla del ibérico altivo león, habla de a sus plantas rendido un león, en fin, la letra habla del brazo argentino, pero demoniza al enemigo, o lo animaliza, lo llena de metáforas animales. Por lo tanto era peyorativo, y sucedió que con la llegada de la inmigración, cada vez que los españoles que habían arribado a nuestro país escuchaban el himno nacional, se retiraban de las conmemoraciones públicas, ofendidos, y entonces promueven que el himno nacional se modifique, que se le quiten todas las cuestiones peyorativas para con la madre patria, porque hay un espíritu para con la madre patria, y ya pasó el furor de la contienda. Entonces se modifica el himno, pero una parte muy conservadora de nuestro país se molesta con tal medida y dice, ¿es cierto que ya no tenemos himno de la patria? Bueno, hay una polémica en torno del himno, y Julio Argentino Roca, nuevamente, en acuerdo de ministros, da un decreto el 30 de marzo del año 1900 y dice, nuestro himno se conserva así, tal cual como lo tenemos, pero recomiendo ordeno que en los actos públicos se cante la primera y la última cuarteta y el coro, Y el que es lo coro. que hacemos habitualmente, y eso reduce a 3 minutos el canto del himno. Tiene una introducción majestuosa, muy hábilmente trabajada por Blas Parera, y tiene una letra bellísima que describe el génesis de nuestra nación, un génesis guerrero. Tiene muchísima connotación guerrera, tiene una
una reivindicación de la legitimidad de ese gobierno, porque se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovado en sus hijos de la patria, el antiguo esplendor. Porque recordemos Lo que cual es interesante porque hace una referencia a pueblos originarios que a veces en otros himnos de América Latina no aparece tan claramente. nuestros himnos son, el resto de los himnos en comparación con los himnos latinoamericanos son todos muy liberales, y es cierta esta reivindicación del pasado inca, muy oportuna para el Congreso de Viena, la legitimidad de la sangre para la constitución o para la restauración de las viejas monarquías. En Y fin, sobre todo teniendo en cuenta que en ese momento no nos quedaba del todo claro como país esta idea de si teníamos que ser una república o una monarquía parlamentaria, y recordémoslo a Manuel Belgrano proponiendo coronar un rey inca en el Congreso de Tucumán. totalmente, totalmente, o sea que es muy oportuna esta convocatoria o esta letra, eh, haciendo hincapié en ese pasado inca, en ese repositorio de una legitimidad política, de una legitimidad política. En fin, nuestro himno es una pieza fantástica, es una pieza fantástica que tiene marcas de época, se compuso en una época de guerra, es una canción de guerra, es motivo para que los argentinos sintamos orgullo y lo cantemos, lo gritemos bien fuerte en cada conmemoración patriótica. En fin, son los motivos para que hoy es dable recordar en este nuevo día del himno nacional. Se obra una resignificación, las estrofas que se eligen en el año 1900 por esa generación del 80, obran una resignificación del himno, libertad, 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 igualdad, es una igualdad ante la ley, es una libertad de los liberales, libertad de comercio, de tránsito de personas. En el año 1900 adquieren esa dimensión, esas palabras. Eh, y el himno se presentó muy oportuno para dar un espectáculo a los libres del mundo. Lo cantamos delante de la infanta Isabel de Borbón, aquel 25 de mayo de 1910, y En eh, donde por primera vez Argentina se muestra al mundo claro, en un acto magnífico como es la conmemoración del centenario. y ese acto, esa muestra, también ofrece un espectáculo sonoro, un espectáculo de uniformidad. 20.000 escolares con sus guardapolvos blancos, y allí la uniformidad, cantan en español el himno nacional. Y vos me decís, ¿español? Sí, sí, porque cada comunidad italiana, alemana, quería conservar su lengua en nuestro país, quería conservar sus costumbres, quería conservar sus fechas patrias. Así que hacerles cantar el himno de Vicente López y Blas Parera era un logro. ¿Cómo si no lo cantan, no les damos el subsidio, dijeron las autoridades del Ministerio de Educación. Esas comunidades que financiaban colegios aquí, los italianos, entre ellos los alemanes, también querían izar su bandera, la bandera de sus respectivos países, y nuevamente, mediante el subsidio, se logró que sea la celeste y blanca la que sea izada. Una obra magnífica de la Ley Nacional de Educación de 1884, Exacto. digo bien, y una pieza bellísima que hoy estamos evocando en vísperas del 11 de mayo, recordando aquel 11 de mayo de 1813, en el que el himno nacional alcanza una dimensión oficial. Diego, yo no sé si a vos te pasará en las ocasiones en que has tenido que dirigir alguna de las bandas para interpretar. Eh, es como que en los últimos tiempos los argentinos, salvo en el fervor futbolero, como uno Hay diría, toda una épica futbolera, hay toda una épica futbolera que en alguna ocasión la vamos a referir. en donde hemos visto
esta especie de arenga de entonar con el o, la parte instrumental, que es la que Sí, sí, solamente sí. se toca en los partidos de fútbol. Pero te quería preguntar si porque uno lamentablemente observa que en los últimos años eh, los argentinos sentimos vergüenza de cantar nuestros himnos cada vez que acompañamos a nuestros hijos a los actos escolares. Eh, Nos pasa como, al menos a mí me ha ocurrido, de encontrarme con alguna que otra persona ya de mi edad, uy, me olvidé la letra, no me acuerdo cómo sigue, Hernán, querido, quiero plantearte otro panorama. Puede que resulte eso en el ámbito escolar, allí donde te manejás, donde sos habitué. Te cuento mis experiencias como maestro de banda. Este, por eso quería el- escucharlo, porque uno ve también a veces esta sensación de me da vergüenza cantar el himno, y qué mensaje le podríamos transmitir, sobre todo a los jóvenes, sí, con sí. respecto a por qué no nos tiene que dar vergüenza cantar el himno, y por ahí con tu experiencia como maestro de Ya lo banda. ya lo habíamos comentado en algún otro conversatorio, que pareciera que esta clase de canciones es solo de los soldados, Exacto. y si me atrevo, de los milicos, es cuestión de los milicos. No, yo te lo refiero como repertorio patriótico, Ujú. hace a todos los argentinos. Cuando me toca dirigirlo con una banda, los interpelo con el gesto, con la mirada, y uno provoca emociones en el canto entusiasmado de ese himno. Te cuento mi mejor himno, este, o ante el coro más numeroso, fue en la cancha de River, con un coro de 65.000 personas. Otro himno fue tocado en la cancha de Boca, y si te dicen que vibra la cancha, vibra, vibra, créeles. En estos últimos tiempos necesitamos religarnos, de ahí la palabra religión, Sí. religarnos con este pasado heroico, con nuestras cuestiones básicas de argentinos. Y quizá ya pasó ese tiempo de la vergüenza, y el canto del himno actualmente, hoy, quizá por el ímpetu que nos dejaron los bicentenarios, el de Mayo y el de la Independencia, el himno o tocado en vivo, quizás algo diferente de tu vivencia, provoca emociones y lágrimas y abrazos y entusiasmo. Y creo que por ahí puede llegar a estar la senda, ¿eh? Al menos así lo deseo. Diego, siempre es un placer escucharte, sobre todo por el conocimiento que manejas. Realmente ha sido un placer, y si te parece, nos vamos a despedir escuchando una Con esta versión magnífica versión, la más tradicional que hallé para ustedes y cercana al centenario, ¿eh? ¿Cuál nos vas a recomendar? La del centenario, para que oigan alguna cuestión melódica diferente de la que oímos, pero ese es el coro entusiasmado de argentinos que soñaba una patria tal vez mejor que la que nos toca vivir. Nos despedimos entonces con esta versión, y con esto les damos las gracias y los esperamos en un próximo conversatorio.